Vamos a dar comienzo a la Comisión de Mujeres, Géneros y Diversidades. Vamos a empezar con la primera media hora que vinieron los particulares a acercarse para hablar de varios expedientes. En primer lugar, Martín Muñoz, de la Federación Argentina LGTBIQ+, en el marco del expediente 1593 y el 1669. Ahí está. Hola, ¿se escucha? Bueno, muchas gracias. Voy a ser muy breve. Estamos acá desde la Federación Argentina LGBT para acompañar varios proyectos que están en temario y para agradecerles a las y los legisladores que los presentaron. En primer lugar, para acompañar el expediente 1121 y 1235, que tiene que ver con la creación de los programas de acompañamiento, en donde han incluido no solo las víctimas de violencia de género relacionadas con mujeres, sino también las víctimas de violencia que pertenecen a la diversidad sexual, que es muy importante porque la violencia machista se manifiesta de múltiples formas y está muy bien y celebramos que hayan incluido las diversidades también como parte del proyecto. A su vez también queremos celebrar que hayan incluido las iniciativas que tienen que ver con la difusión de la ley 5.261 y las campañas en contra de la discriminación contra la diversidad sexual. Así que celebramos esas dos iniciativas. Nos congratulamos con las legisladoras Méndez, Nagato, Caña, Velázquez, Bieli, Freire, Grillo, Yañez, Lames, Modarelli, Tieso. Bueno, y los quiero seguir leyendo porque en esta época, la verdad que celebrar a quienes acompañen estas iniciativas, a quienes las presenten, es muy importante para nosotros. Así que bueno, nada, simplemente acompañar las iniciativas y a disposición para seguir trabajándolas también. Muchas gracias. Muchas gracias. En segundo lugar, por el expediente 3258 de 2024, toma la palabra Julieta Puleo. Bueno, buenos días a todos. Bueno, yo vengo a agradecer que tengan en cuenta el proyecto para declarar la Semana del Puerperio en la ciudad. Quiero decir algo simple, el puerperio es una emergencia silenciosa y si el Estado no lo nombra, lo abandona. La Organización Mundial de la Salud lo afirma, el posparto es la etapa más crítica y más descuidada de la vida de una madre y de un bebé. Hoy el 85% de las mujeres siente que la sociedad no las acompaña. No estamos hablando de un detalle, estamos hablando del inicio de la vida. De madres que vuelven a sus casas sin red, sin información, sin contención. De bebés cuyo cuidado depende del estado físico y emocional de esas mujeres a la que nadie mira. Entre el 10 y el 15% de las madres tiene depresión posparto. La mayoría no recibe diagnóstico ni tratamiento. Esto no es una falla personal, es una falla del sistema. Por eso estoy acá, porque lo que no existe en la agenda pública no existe en la realidad. Y Argentina puede ser el primer país del mundo, y la ciudad hoy, en reconocer el puerperio como lo es. Una etapa crítica que necesita políticas, recursos y visibilidad ya. Declarar el Día del Puerperio no es un gesto simbólico, sino es una reparación, es salud pública y es futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, en tercer lugar, por el expediente 2537D de 2025 del diputado Barrotavenia, tiene la palabra María Eva Sáenz y Paula Santos Sanz. Hola, buenos días, gracias por escucharnos. Mi nombre es María Eva Sanz, soy la presidenta de la Asociación Mutual Grupo Buenos Aires, donde estamos trabajando ya hace 25 años en la prevención, asistencia, capacitación e investigación de la violencia familiar y de género.
La verdad que pensar en 25 años institucionales, un cuarto de siglo, me da un poquito de frío, porque recuerdo los primeros momentos que tuvimos como estudiantes de la carrera de especialización en violencia familiar de la UBA, haciendo nuestras prácticas, veíamos en la zona de Lomas de Zamora, específicamente en Ingeniero Budge, que 4 mujeres morían por mes a causa del femicidio. 4 por mes solamente en un barrio dentro de un distrito. Y la verdad que eso nos cimbronó bastante y dijimos, tenemos que estar acá viendo qué podemos hacer para ir construyendo la igualdad o la equidad de género. La verdad que era un momento en que no había comisarías de la mujer y la familia en la zona, donde las policías no aceptaban las denuncias de las víctimas, donde las víctimas eran muy pobres y realmente no tenían acceso a un montón de necesidades básicas que las veíamos insatisfechas, y además de todo eso, el abuso de poder dentro de la familia. Esto nos trajo aparejado primero un compromiso social, político, y decir que solas, estudiantes de una universidad, no podíamos abordar o abarcar esa gran complejidad que veíamos a nuestro alrededor. Teníamos distintas disciplinas, algunas éramos trabajadoras sociales, psicólogas sociales. No alcanzaba nuestra disciplina para dar respuesta a una cosa que era tan compleja. No sabíamos todavía, imagínense, fines de los 90, que esto era tan complejo, más de lo que pensábamos en aquel momento. Por supuesto que toda nuestra militancia social en función de las mujeres que padecían la violencia hizo que pudiésemos llegar en algún momento a una de las 10 comisarías que tenía esa localidad, Lomas de Zamora, y en una suerte de haber alineado con un comisario que justo le tocó, creo que son causalidades más que casualidades, le tocó estar conduciendo cuando llegamos a plantear la situación y nos dijo, yo quiero que si una mujer viene con un problema de violencia no se vaya con 2. Ya decirnos eso nos abrió un panorama. Empezamos a tener un equipo de asistencia a mujeres para todas las que denunciaban en esa localidad que era Lavallol, pero faltaban otras 9 localidades. Es así como, empezando a activar el compromiso de muchas otras personas, muchos otros gestores, vimos en algún momento la apertura desde el Ministerio de Seguridad que nos facilitó, mediante una política pública, llegar a las 10 comisarías. O sea, nuestro equipo móvil, en ese momento éramos 20 profesionales, íbamos de a 5 a cada una de las 10 comisarías de Lomas de Zamora. Nos dimos cuenta que esto atravesaba mucho más y empezamos a pensar en que no solamente las mujeres necesitaban asistencia, sino los varones, porque veíamos muchos varones que estaban judicializados y que en su haber tenían 4 o 5 mujeres que ya habían victimizado. Entonces salvábamos a una, pero las otras estaban ahí pendientes de ser abordadas por este tipo de personas, ¿no?, que abusan de su poder. Bueno, empezamos a trabajar con los varones y ahí fue una guerra, les diría, sociocampal, porque vinimos a la ciudad de Buenos Aires, donde teníamos mayores posibilidades de que la justicia articulara hacia este tipo de dispositivos. Y tal es así que quedó hasta el día de hoy, desde aquellos inicios, el espacio de asistencia a mujeres de forma gratuita en una localidad del sur de la provincia de Buenos Aires y un fuerte trabajo con varones acá en la ciudad de Buenos Aires. El trabajo con varones nos llevó a pensar que lo que habíamos proyectado lo pudimos ejecutar, lo pudimos evaluar y vemos que tiene resultados. Uniéndonos a otras organizaciones que también están trabajando en este sentido, vemos que es posible, ¿no? Pero volviendo a los 25 años, esos 25 años nos mostró un montón de cosas. Nos mostró que es necesario articular las acciones, que las organizaciones de la comunidad necesitan del Estado, de sus legisladores, o sea, todos y todas tenemos que poner nuestro granito de arena articulado para que esto se pueda dar vuelta. Hay momentos de estos 25 años que pudimos avanzar, otros momentos en que retrocedimos en el sentido de no quedarnos con el lugar que alquilábamos por no poder pagarlo más y atendíamos en la plaza del barrio. Otras veces volvimos a tener espacios compartidos con otras organizaciones y pudimos avanzar en relación a esta asistencia hasta el día de hoy, que contamos con una sede que no es propia, por supuesto, pero que nos garantiza mayor estabilidad en todas las tareas que estamos haciendo. Realmente pensar en estos 25 años y que un legislador
como Matías Barroetaveña, haya visto, porque él la verdad vio las tareas que estábamos haciendo en una de las tantas charlas que dimos en la comunidad y a través de sus asesores o asesoras, digamos que se dieron cuenta que había algo atrás de todo esto. Y yo les diría que lo que hay es un gran compromiso nuestro. Hay casi 50 profesionales de diversas disciplinas trabajando voluntariamente, ninguna cobra un sueldo por todo lo que hacemos. Y lo que vemos es que vamos avanzando en relación a poder aportar hacia la igualdad de género, no solamente la experiencia que ya la pudimos integrar en libros o en cuadernillos o en prácticas específicas de capacitación, sino en un compromiso verdadero, en un compromiso que no va a terminar esté quien esté gobernando, porque creo que esto va por arriba de las líneas partidarias, por arriba de los tipos de religión. Esto nos afecta a todas las personas. Entonces, si logramos captar ese compromiso por arriba de todas estas cosas partidas que tenemos en Argentina, vamos a lograr verdaderamente llegar a la igualdad de género. Que Naciones Unidas por ahí dice que faltan 200 años, yo quiero que sea mucho menos. O sea, yo quiero que esto lo puedan gozar mis nietas, mis nietos, bisnietos y demás. O sea, dejar algo mejor de lo que encontramos cuando nacimos. Así que muchísimas gracias por este espacio. Les trajimos bibliografía para compartir con ustedes, libros, cuadernillos, como para que sepan un poquito más la tarea que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y por último, en el marco del expediente 2717, tiene la palabra Raquel Alcaraz y Luciana Piedre. Hola, buenas tardes. Gracias por recibirnos. Somos Luciana y Raquel. Somos de Dual Color, una gráfica de mujeres. Empezamos hace 13 años con un local. Ahora ya contamos con 3 y un taller de producción de 400 metros cuadrados. Y lo que estamos trabajando es para que abrir la industria gráfica a las mujeres. Todos los locales cuentan con mujeres en todos los puestos y la idea es seguir trabajando en eso. Bueno, gracias, como dijo Raquel, y un poco es esto que dice que es generar un espacio en donde tengamos mayor presencia e incidencia. Dual surge a partir de como 2 problemáticas distintas. Una, no encontrar espacios para explorar y trabajar la comunicación y la industria gráfica con respuestas innovadoras o más creativas. Y por otro lado, a encontrarnos con un montón de barreras o interacciones mucho más violentas o agresivas desde el espacio como de los varones. Entonces, nada, cuando empezamos a gestar Dual, pensamos en que este espacio pueda ser dirigido, gestionado y llevado adelante por mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, voy a pasar a leer el quórum. Se encuentra presente la vicepresidenta de la comisión, Delfina Velázquez, la diputada Sandra Rey, la diputada Andrea Datri, la diputada Tieso, el diputado Manuel Ferrario, la diputada Fernanda Molar, la diputada Cruzita, la diputada Freire y quien les habla, María Sol Méndez, la presidenta de la comisión. Voy a pasar a leer el temario. Expediente 1549 de 2024, autoría de la diputada Méndez, de ley, encuesta de incidencia y prevalencia de la violencia contra las mujeres. Expediente 1593 del 2024, diputada Méndez, ley, campaña de difusión de la ley contra la discriminación, que también tiene el agregado del expediente 1669 de 2024, en el mismo sentido, de la diputada Freire. El expediente 3258 de 2024 de la diputada Méndez, instituyase la semana número 40 de cada año como la semana del puerperio. Expediente 1121 y expediente 1235 de la diputada Méndez y Velázquez, que el proyecto de ley crea el programa de acompañamiento económico para las víctimas de violencia de género. Expediente 2482 de 2025 de la diputada Freire de resolución, dispónese la colocación de una placa en el pasaje San Lorenzo 391.
Expediente 2535 de 2025 del diputado Garrotaveña de declaración de creencia de interés para la promoción de los derechos de las mujeres y diversidades de la Asociación Mutual Grupo Buenos Aires. Expediente 2575 de 2025 de la diputada Montenegro, declaración de interés cultural a la película Belén, dirigida por Dolores Fonsi. Expediente 2640 de 2025 de la diputada Velázquez, de declaración de creencia de interés para la promoción de los derechos de las mujeres y diversidades, el Foro Feminista de Debate y Resistencia. Expediente 2717 de 2025 de la autoría de la diputada Méndez, de creencia de interés para la promoción de los derechos de las mujeres, géneros y diversidades a la gráfica Dual Color. Expediente 2584 de 2025, la diputada Gliese, de creencia de personalidad destacada en el ámbito de las ciencias sociales a la doctora Inés Herkovich. Y expediente 2594 de 2025 de un particular hecho propio por la diputada Méndez y la diputada Neira, declarar de interés al evento PUM de la Asociación Civil Chicas en Tecnología. No sé si algún diputado quiere hacer uso de la palabra. Diputada Ray. Bueno, primero me quiero excusar porque me tengo que ir a una embajada, pero quiero agradecer a la presidenta de esta comisión, primero por el trabajo, por la buena onda, por ponerle siempre ese don a esta comisión tan importante. Así que gracias a los colaboradores, gracias a todos los diputados y simplemente mucho trabajo por venir y mucho trabajo para la mujer. Así que felicitaciones a todos. Gracias, gracias por todo. ¿Algún diputado? Diputada Velázquez. Bueno, muchas gracias. Dos expedientes. Bueno, uno obviamente el de programa de acompañamiento a mujeres que están atravesando situaciones de violencia. No sé si hoy lo vamos a poder dictaminar, pero la verdad quería poder transmitir la importancia de este proyecto. Sería una pena que no lo podamos dictaminar. Sabemos que la situación de crisis económica que estamos viviendo tiene a millones de hogares de nuestro país y también en nuestra ciudad endeudados, con incluso familias sostenidas por mujeres con deudas, con aumentos que no están pudiendo pagar de alimentos, de alquiler, endeudadas con créditos informales, con billeteras electrónicas, con tarjetas, y me parece que en esta comisión sobre todo sabemos la importancia que es la autonomía, la independencia económica para que las mujeres puedan salir de situaciones de violencia. Sabemos que el programa Acompañar a nivel nacional fue desfinanciado, así que más que nunca poder comprender la importancia de que cuando hablamos de personas que están atravesando situaciones de violencia, no podemos cometer la hipocresía de hablar de eso y después no disponer de un presupuesto para ayudar a esas mujeres a salir de la situación en la que se encuentran. Así que, por un lado, eso de la importancia de si hoy pudiéramos dictaminar ese proyecto sería muy importante, y la verdad que también lamentar que no hayamos podido dictaminar hoy el proyecto del 6 de mayo que establecía el Día de la Lucha, de la visibilización de la lucha contra los crímenes de odio hacia la comunidad lésbica en nuestra ciudad, que el 6 de mayo, como muy bien recordarán, tiene que ver con el triple lesbicidio de Barracas. La verdad que lo mismo, ¿no? Como estamos hablando de un hecho que se llevó la vida de tres mujeres lesbianas, entonces me parece que eso tiene que poder ser visibilizado y que sería una pena que la verdad que ante algo tan complejo, obviamente vamos a intentar en la sesión de fin de año sacarlo sobre tablas, sobre algo tan complejo que tiene que ver con la vida de tres mujeres, no podamos ni siquiera hacer una acción, digamos, que tienda a visibilizar lo sucedido, así que también llamar a las diputadas a que por lo menos en la sesión de fin de año lo podamos acompañar. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias. Quería, además de sumarme a las palabras de Delfina en relación a la importancia de poder contar con el proyecto Acompañar, que un poco retoma también la experiencia que a nivel nación se hizo en el acompañamiento efectivo y material a las personas que están atravesando situaciones de violencia de género. Además de esto, quería sumar el agradecimiento para el acompañamiento, que espero logre manifestarse en la sesión de fin de año, que tiene que ver con el proyecto de ley de la campaña contra la discriminación hacia personas LGTBIQ+,
que es resultado, nuestro proyecto es resultado del trabajo que realizamos con la mesa de trabajo por el triple lesbicidio de Barracas, que como decía Delfina es un hecho muy significativo que sucedió en esta ciudad de Buenos Aires en el 2024, que es necesario que ante ese hecho aberrante, ese crimen de odio que fue incluso señalado por la Asamblea Lésbica como una masacre, que podamos efectivamente actuar, en este caso trabajando en la sensibilización, en brindar y difundir las herramientas que hoy existen para poder acudir ante situaciones de violencia, en un contexto donde este hecho se inscribe que no es solamente el triple lesbicidio, sino el aumento exponencial de los crímenes de odio. Según el informe semestral del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGTBIQ+, este semestre, el semestre primero de este año, aumentaron un 70% los crímenes de odio respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, que efectivamente poder analizar esto implica poder atender a todas las causas y los elementos que no solo tienen que ver con el odio por identidad de género, por elección sexual, sino también con las condiciones de precariedad en las que nos encontramos, en las que se encuentran muchísimas mujeres y personas LGTBIQ+, también en nuestra ciudad, de precariedad habitacional, de precariedad económica, que también favorecen de alguna forma que se lleven adelante, ¿no? Estos, por la vulnerabilidad, favorece que se lleven adelante estos crímenes de odio. Entonces, en primer lugar, celebrar que estemos avanzando en llevar adelante una campaña que busca involucrar a las organizaciones sociales, a las organizaciones que trabajan con la comunidad, que eso me parece que es, entre otras cosas, lo más importante que tiene este proyecto, es poder favorecer la participación y pensar desde ahí las mejores herramientas. Y por otro lado, una mención muy breve a Adriana Carrasco, que fue compañera de Marta Ferro. Estamos presentando un proyecto que tiene que ver con declarar de interés lo que fue el sótano de Marta Ferro o el sótano de San Telmo, con poder establecer una placa en el pasaje San Lorenzo 391. Marta Ferro es un personaje increíble, que fue militante, activista lesbiana, activista política, fue titiritera, fue periodista, entre muchas otras cosas que no me cabría el tiempo para mencionar, también poeta, también escritora. Recientemente salió un libro con sus poemas y sobre todo en este espacio que generó, que no fue solo ella, sino lo que irradiaba en términos colectivos, fue un espacio de reunión y de resistencia ante la dictadura, de resistencia de la comunidad, de pensamiento, de acción, en un contexto donde el odio era política llevada adelante por la propia dictadura y del terrorismo de Estado, y creo que también reivindicar su memoria, reivindicar este espacio, se conecta con lo que hacemos hoy, con la militancia, con la perseverancia, con las formas creativas también de reconocer las existencias y de resistir. Así que les agradezco también que acompañen ese dictamen. ¿Algún diputado quiere hacer uso de la palabra? La diputada Cruzita. Bueno, principalmente felicitarte, Presidenta, por el trabajo. Realmente fue una de las comisiones que daba placer trabajar, porque estaba abierta tu despacho constantemente para todos los colores políticos, que no todos los diputados suelen a veces hacer eso, así que siempre estas cosas hay que manifestarlas y celebrarlas, y que realmente permitiste mostrar las distintas vulneraciones que hay en esta ciudad, principalmente para las mujeres. Así que para mí fue un honor, un orgullo. Se te va a extrañar un montón, pero sé que vas a seguir en estos pasillos trabajando en conjunto. También felicitar a Nati, que no sé dónde está, la directora de la comisión. Laburazo enorme junto con todo el equipo. Un placer encontrarme con diputadas así y que vamos a seguir siendo grandes compañeras de laburo. Así que te quiero, felicitaciones y gracias por ser una gran presidenta en esta comisión. ¿Algún diputado? Bueno, espera. Matecito para bajar. Es como un que llore, chicos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, respecto al temario, la verdad es que nosotros estamos contentas del trabajo que se llevó
en el consenso de varios de los expedientes, si bien no sabemos si vamos a lograrlos dictaminar, me parece que son muy importantes poner en consideración y en el valor de la ciudad, primero, el expediente que venimos trabajando hace bastante, que es la campaña de difusión a raíz de lo que fue la masacre de Barracas. La verdad que desde la comisión, desde los diferentes espacios, trabajamos con la asamblea, hicimos diferentes actividades y pudimos lograr un consenso y un texto que hoy es el que se está despachando. Igualmente que el acompañar o el programa de acompañamiento económico a las víctimas de violencia de género, que me parece que es muy importante, sobre todo en estos contextos en donde resulta tan difícil y donde el Estado Nacional ha recortado tanto de todos estos programas, que no son números, sino que cuando uno recorta estos programas, lo que está dejando es un montón de mujeres sin acompañamiento y sin mujeres en extrema vulnerabilidad. No son solo números, sino que son personas los que cuando nosotros descontinuamos una política pública, afectamos a personas, no solo es el número del déficit, el superávit y demás. Agradecer también el acompañamiento de los dos proyectos de Dual Color y el de las chicas en tecnología. Me parece que nosotros conocimos hace el año pasado o a principios de este año Dual Color. La verdad que llevan un trabajo increíble en lo que hacen y muestran que cómo las mujeres en un rubro que no es tan común siguen marcando tendencia, y lo mismo que la semana del puerperio. También nos juntamos con Julia en diciembre o fin de año del año pasado, y ya nos trajo este proyecto que me parece que es poner en valor y poner en tema varios temáticas que son tabú en la Argentina todavía y que son tan importantes de poder ser abordadas, sobre todo en un contexto que todo el mundo habla de la baja de natalidad, y parecería que las mujeres tenemos la obligación y la responsabilidad de contribuir a que esa natalidad no baje, y somos las únicas responsables en eso. Pensar en estas políticas públicas acordes a eso me parecen elementales, porque si no, solo hacemos discursos divinos pero vacíos en contenidos y no pensamos en las políticas públicas y por qué hoy en la Argentina y en el mundo la natalidad baja. Entonces me parece que tenemos que actuar, tenemos que pensar políticas públicas acordes a eso para poder acompañar, y que la importancia es quien quiera ser madre o padre pueda hacerlo, y el que decidió que no sea libremente tomada esa decisión. Pero sí que sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, que quienes quieran ser lo puedan ser. Y por último, bueno, es la última reunión de la comisión, la última reunión como presidenta de esta comisión. La verdad que cuando asumimos el desafío de esta comisión era un contexto difícil, en donde parecía que volver a discutir cosas que ya estaban saldadas era como otra vez. Pero bueno, me parece que se hizo un trabajo interesante, que pudimos trabajar los temas transversalmente, como creo que debería pasar en estos temas, que no debería haber colores políticos, porque realmente debería pasar eso. Entonces estamos contentas. Agradecer a las chicas de la comisión, a Laura, a Roxana, que estuvieron siempre ahí, a Ro de mi equipo y a Nati, que fue el corazón de esta comisión, que llevó un gran trabajo como directora. Y bueno, nos encontraremos en algún lugar. Y les dejo a las diputadas que aún continúan en esta casa el trabajo y la labor de seguir luchando por los derechos de las mujeres, de los géneros y las diversidades. Yo, de donde me toque estar, voy a seguir trabajando, porque como digo siempre, diputada es una circunstancia, militante feminista voy a ser toda mi vida. Muchas gracias.